Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy retomo las recomendaciones con una novela que acabé de leer hace relativamente poco y me encantó. Aunque el pero no tiene que ver con la novela en sí, sino con algo que observé en los 3 thrillers que leí en el transcurso del último año, que van a meritar un video aparte para compartir mis impresiones con ustedes y a ver cómo lo hago sin spoilear nada. Hoy les traigo, como les dije recién, un thriller que engancha desde el primer momento, bien escrito, muy bien llevado, con un par de giros inesperados que lo cambian todo y en algunos puntos crudísimo, más aún si se tiene en cuenta que expone una realidad que muchas veces tenemos cerca, pero no llegamos a ver. Hoy les voy a hablar de La asistenta, de Frida McFadden. La asistenta es una novela actual que transcurre en Estados Unidos. La edición que yo leí tiene un poco menos de 300 páginas, pero ya saben que esto depende del formato del libro, el tipo y tamaño de letras y demás variantes. Es para que tengan una idea solamente. Empiezo haciendo una aclaración que me parece importante y luego paso a comentarles la novela desde el comienzo. La sinopsis, escrita en primera persona, que no voy a leerles ahora porque la pueden encontrar en internet, tiene 2 puntos engañosos. Uno es el remate, cuando dice que algo la reconforta, que los Winchester no saben quién es ella en realidad. La verdad es que no pasa por quién ella es, sino por lo que hizo. Al leer la sinopsis, yo me imaginé que ella ya los conocía de antes o que había tenido un vínculo o seguía teniendo un vínculo con ellos que les daba cierta ventaja al desconocer los Winchester dicho vínculo. Pero no pasa por ahí. Es algo que ella hizo en el pasado y que esconde con mucha vergüenza, que no se los voy a contar a pesar de que ella lo revela en el segundo capítulo. Para mí, como lectora, me prometieron algo que no se cumplió. Yo esperaba un giro en la historia en ese sentido que nunca se da. Ya dije que hay un par de giros excelentes, pero tienen que ver con otras cosas. El otro error en la sinopsis es algo mal planteado. Ella cuenta que un día no se resistió a probarse uno de los vestidos blancos inmaculados de Nina para saber qué se siente. Pero Nina pronto lo descubre y cuando Millie se da cuenta de que la puerta de su habitación solo se cierra por fuera, es demasiado tarde. Todo esto es pura macana. Humo marketinero para enganchar y vender la novela. Totalmente innecesario porque la novela se vendería igual sin necesidad de mentir. Les cuento por qué. Millie se da cuenta de que la puerta de su habitación solo se cierra por fuera desde el primer día. Es consciente de eso, incluso le pide la llave a Nina, sabiendo que es una estupidez, porque la llave no va a servir para que ella tenga intimidad, sino en todo caso para resguardar sus escasas pertenencias, lo cual es una tontería porque qué interés puede tener una familia tan adinerada en las cosas de su empleada. Con respecto al vestido blanco, no es que ella no se resiste a probarse uno, sino que Nina le regala una bolsa llena de vestidos que habían sido suyos años atrás. Nina, cuando se casó con Andrew, era una mujer muy hermosa, delgada, con los años había aumentado de peso y nunca pudo volver a usar esa ropa. Entonces se la regala a Millie para que la aproveche y Millie la acepta. Pero como es toda blanca, porque Nina usa solamente ropa blanca y Millie siempre está trabajando, limpiando la casa, haciendo compras, tareas domésticas en general, nunca tiene ocasión de usarlos, hasta que un día la ocasión aparece. Pero no es como sugiere la sinopsis, que Millie se prueba uno de los vestidos a escondidas para saber qué se siente. El contexto es totalmente distinto y no se los voy a contar porque eso sí sería spoilear la novela.
Ahora sí, comienzo por el principio. La novela empieza con un prólogo escrito en primera persona que describe una escena en la que es evidente que ha ocurrido algo terrible. Hay agentes de policía en la casa, han descubierto algo y la narradora asegura que si sale de la casa será esposada. La novela está estructurada en 3 partes. La primera parte arranca 3 veces atrás. En el primer capítulo nos presentan a los personajes, en especial a la protagonista, Millie, quien relata en primera persona y en un tono bastante sarcástico su experiencia trabajando en la mansión. Empieza con la entrevista de trabajo en la mansión de los Winchester. A la entrevista se la hace Nina, una mujer de aspecto vulgar, pero muy elegante en su cuidado y forma de vestir, esposa de un empresario exitoso. Se notan los prejuicios de Millie contra Nina por su posición social. Nina le hace las preguntas de rutina y le explica el trabajo que tendría que hacer. Básicamente se trata de llevar la casa, las tareas domésticas en general, estar al pendiente de lo que Nina necesite, de vez en cuando llevar a la hija a la escuela o a sus clases de ballet. Para esto Nina le pregunta si tiene auto. Millie sí tiene un Nissan de 10 años que además de coche es su vivienda por mala suerte sufrida en los últimos meses. Nina la lleva a recorrer la mansión, le enseña hasta el último rincón, de manera tal que más da la impresión de que está queriendo venderle la casa y no tanto mostrándole su lugar de trabajo. Millie queda deslumbrada por el lujo. En la casa hay un cine particular, por ejemplo, una verdadera sala de proyección con filas de asientos escalonadas frente a una pantalla que ocupa toda una pared, una biblioteca de películas para elegir y hasta una máquina para hacer pochoclo, además de todos los canales y servicios de streaming. En ese recorrido que hacen por la casa, Nina la lleva a una última puerta al fondo del pasillo, donde está la que sería su habitación si la contratan. A Millie le llama mucho la atención que la madera de esa puerta es mucho más gruesa que la de las demás. Al lado del vano hay una escalera en penumbra. Su habitación está arriba, es un desván habitable. La escalera es estrecha y oscura, menos glamurosa que el resto de la casa. Millie piensa que tanto les costaría instalar una lámpara ahí. En lo alto de las escaleras hay un pasillo corto y angosto, y a diferencia de lo que ocurre en la planta baja, aquí el techo es peligrosamente bajo. Es tan bajo que a pesar de que Millie no es alta, siente la necesidad de agacharse. Es un cuarto diminuto, el techo está inclinado por la vertiente del tejado y en ese extremo le llega a la cintura. A diferencia del dormitorio principal de los Winchester, que tiene una cama doble extra grande, guardarropas amplios y un tocador de castaño, en esa habitación lo único que hay es un catre, una estantería de media altura y una cómoda. Está iluminada por 2 bombillas desnudas que penden del techo. Lo bueno es que tiene su propio baño privado. Nina se disculpa porque no sea tan grande, pero lo bueno es que allí disfrutará de mucha privacidad. Millie piensa que justamente el hecho de que fuera tan cutre habla de un nivel de exigencia lo bastante bajo como para que ella tenga una oportunidad de ser contratada, porque si fuera más bonito, ahí mismo sabría que el empleo estaba fuera de su alcance. Nina observa que la única ventana de la habitación es demasiado pequeña, da al jardín trasero y está como sellada, es imposible abrirla. Piensa que si en algún momento tuviera algún problema y quisiera captar la atención de alguien, empezando con que da al jardín trasero y encima es tan pequeña y no se la puede abrir, nadie la vería, nadie la escucharía y eso la pone incómoda.
pero teniendo en cuenta las condiciones en que vive actualmente, para ella sería un sueño conseguir el empleo y esa habitación sería como un hotel 5 estrellas. Ese mismo día conoce a la hija de Nina, Cecilia, una nena de 9 años, muy hermosa, muy delicada y vestida de manera llamativa, con el mismo estilo que su madre, pero algo en la nena le provoca escalofríos. La expresión de su rostro, su manera de mirarla, en tono sarcástico, asegura que podría participar de una película de terror sin necesidad de hacer el casting. También le llama la atención un jardinero paisajista que vio trabajar desde la ventana del desván, que la saluda levantando la mano y se queda mirándola, sin decir nada. Hay algo en él que le provoca otro escalofrío a Milly. Finalmente, él sacude la cabeza de manera negativa, casi imperceptible, como si estuviera tratando de advertirle de algo, pero no le dice nada. En el capítulo 2, Milly cuenta lo duro que es vivir en el auto y cómo acabó así. Cuenta lo complicado que es comer, conseguir un baño para hacer sus necesidades básicas o darse una ducha. Para peor, está muy mal económicamente. Por eso está desesperada por conseguir un empleo. Justamente la llaman de un negocio de comidas rápidas a donde había mandado su currículum para avisarle que habían cubierto la vacante y desearle buena suerte en su próxima búsqueda. Eso la angustia mucho porque ahora la única posibilidad que le está quedando es que la contraten como asistenta de la mansión de los Winchester, pero no se tiene fe. Ella cree que no está a la altura de ese empleo y que se lo darían a cualquier otra postulante que se presentara. Sorpresivamente, poco después suena de nuevo el teléfono, una voz familiar le pregunta si es Milly. Resulta ser Nina para preguntarle si sigue interesada en el puesto para ofrecérselo. Acuerdan que empezará al día siguiente. Cuando esa mañana llega a la mansión, al primero que ve es al jardinero paisajista. Quiere ser amable y educada con él. En definitiva, van a ser como compañeros de trabajo, pero él no le responde. Es como si no supiera hablar en inglés. Sin embargo, por gestos se terminan entendiendo. Él la ayuda con el equipaje, ella le agradece en francés, merci, pero el hombre es italiano, así que de nuevo no entiende lo que ella trata de decir. Logran presentarse, ella le dice que es Milly, él responde que es Enzo, piacere di conocerti en italiano, da toda la impresión de que él quiere decirle algo, pero no encuentra las palabras. Al final le dice pericolo. Milly no tiene idea de lo que eso signifique, pero en ese momento llega Nina, la acompaña adentro de la casa y la sorprende con un regalo impresionante. Le había comprado un teléfono porque en algún momento tendrán que comunicarse y para eso necesita un aparato de último modelo. Y la agregó a un plan familiar para que Milly no tuviera que entrar en gastos que no tenía pensado. Le presenta a su esposo, un tipo muy guapo, hombre de negocios, tan metido en su mundo que ni se acuerda de que Nina le comentó que iban a contratar una asistenta. A Milly le parece increíblemente atractivo. Es un hombre educado, amable, correcto, cordial. Le pide que lo llame Andrew. Los dos no son para nada formales. Les piden que los llame por sus nombres de pila, nada de señor ni señora Winchester. Lo primero que hace Milly es acomodarse en su habitación, que le parece de lujo luego de haber vivido por varios meses en su auto. Ve que agregaron una nevera con algunas botellitas de agua. Nina le explica un poco cómo es la rutina de la familia, le cuenta que ella es la vicepresidente de una asociación de padres de la escuela a donde va su hija. Ahí es cuando Milly observa que la cerradura de la puerta de su habitación está por fuera. Cuando se lo hace notar a Nina, esta se hace la distraída y le explica que antes se usaba ese cuarto como trastero, pero después lo acondicionaron como dormitorio para el servicio y nunca se les ocurrió cambiar de lugar la cerradura. Eso le resulta extraño a Milly, pero lo deja pasar y le pide de todas formas la llave de la habitación.
Cuando se está instalando, descubre en la puerta del lado de adentro unas marcas en la madera, unas hendiduras largas y finas que van de arriba a abajo, más o menos a la altura de los hombros, que dan la impresión de ser arañazos, como si alguien los hubiera hecho intentando salir. Pero no tiene sentido. Millie piensa que se está poniendo paranoica, que eso podría explicarse con que a la madera vieja a veces le salen grietas al azar, pero la suma de pequeñas cosas como esa le empiezan a dar mala espina. Cuando se queda sola en su habitación, aprovechando que ahora tiene un teléfono nuevo, busca en el navegador lo que le había dicho Enzo, perícolo, y al cabo de unos segundos, el traductor online le muestra la palabra peligro. A pesar de todo esto, el objetivo de Millie es que Nina Winchester la adore, convertirse en su mano derecha, volverse imprescindible para el funcionamiento de la casa, porque debido a su pasado reciente, conseguir un buen trabajo no es algo sencillo y cree haberse sacado la lotería con este empleo. Está dispuesto a complacerla en todo con tal de que Nina quede conforme. No le resulta tan fácil. Casi de inmediato empiezan a ocurrir algunas cosas raras que no encajan en lo que Millie había conocido hasta ese momento. Para empezar, la mansión de ensueños que ella había visto el día de la entrevista no existía más. La casa era un desastre de suciedad acumulada y desorden. Tiene que pasar cada día mucho tiempo limpiando para dejarla en condiciones. Nina es muy cambiante, contradictoria. De ser una mujer dulce y encantadora, se transforma completamente en un ser violento e irracional. La acusa de cosas que Millie no hizo, como desligándose de su propia responsabilidad. No suma que a pesar de sus esfuerzos y buena voluntad, no logra ganarse a Cecilia, la niña, que es muy reservada, poco sociable, no es como el resto de los niños. La hace sentir tonta a Millie con las respuestas que le da cuando trata de sacarle conversación y cuando está en la casa se pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su dormitorio. Finalmente, resulta que Andrew es el único mentalmente estable de la familia, el que puede contener a Nina cuando se desborda en algún ataque y el que sabe cómo manejar a Cecilia, conoce sus gustos, lo que hay que hacer y lo que no para poder ganársela. No quiero spoilearles la historia porque tiene un par de giros excelentes que pone de cabeza todo lo que creíamos, pero les puedo dar un pequeño adelanto. A fuerza de vincularse a través de su trabajo con gente que conoce a Nina, Millie se entera de un hecho espantoso de su pasado y descubre antipsicóticos en el botiquín del baño. Sin embargo, en esa historia hay algo que no encaja del todo. La situación va escalando y un poco tiene que ver con lo que les adelanté con la sinopsis. El pasado de Millie, que ella esconde celosamente y ruega que los Winchester jamás lo descubran, porque sería su fin y necesita de verdad ese trabajo. Y la situación en que se pone uno de los hermosos vestidos blancos que le regaló Nina, que marca un antes y un después en la historia. Como les dije al comienzo, la novela está escrita en 3 partes. La primera está relatada por Millie, son 37 capítulos que se devoran, porque es una excelente narradora. Además, la situación está presentada de manera tal que el lector desea saber más, llegar al fondo de la cuestión. Nunca se sabe qué va a suceder a continuación y el temperamento inestable de Nina es un condimento que genera mucha tensión. La segunda parte tiene 12 capítulos, también está escrita en primera persona, pero no les voy a decir quién es el narrador porque les estaría arruinando parte de la sorpresa. Sí les voy a decir que es un horror constante que desciende a los peores abismos mentales de un ser humano. En la tercera parte, de 10 capítulos, los 2 narradores se van alternando hasta llegar al desenlace. Va escalando y genera
mucha tensión, mucha angustia, porque pase lo que pase, no hay manera de que termine bien, mucho menos teniendo en cuenta la primera escena de la novela, en el prólogo. La novela termina con un epílogo. Si el epílogo no estuviera, faltaría algo, pero así planteado parece muy final de película de Hollywood. Además, contrasta demasiado el tono intenso de toda la novela con la relajación del epílogo. Para nada afecta al resto de la historia, es solo un remate, porque uno como lector desea saber qué pasó con esos personajes luego de lo que vivieron. Y está bien, es solo que para mí el tono del libro venía muy tenso, muy dramático, y el final en el epílogo desentona con eso. Pero es solo una apreciación personal e insisto en que no desmerece para nada al resto de la historia. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco de la autora. Literalmente un poco porque no abunda la información acerca de esta escritora en Internet. Freida McFadden nació en 1980, es norteamericana, médica especializada en lesiones cerebrales. Pero como lo que nos interesa es su carrera en la escritura, les cuento que autopublicó su primer libro a través de Amazon Kindle en 2013. La Asistenta se publicó en 2022 y fue un éxito de ventas internacional. Se está hablando de una adaptación cinematográfica para Lionsgate con Rebecca Sonnenschein para escribir el guión y Hidden Pictures, Todd Lieberman y Alex Joven para la producción. El elenco incluye a Sweeney Sidney como Millie, Sifri Amanda como Nina, Brandon Sklenar como Andrew y Paul Feig como director. Todavía no hay fecha de lanzamiento. En cuanto a sus otros libros, ha escrito tantos que sería muy aburrido mencionárselos uno por uno. Como les digo siempre, los pueden encontrar en internet. Pero puedo comentarles que La Asistenta se ha convertido en una serie de 3 tomos. Los otros 2 son El secreto de la asistenta y La asistenta te vigila. En 2023, con La Asistenta, ganó el Premio Internacional de Escritores de Suspenso en la categoría Mejor Libro en Rústica Original Novela. Y ese mismo año ganó el premio de Goodreads Choice Awards para El secreto de la asistenta en la categoría Mejor Misterio y Suspense. En relación a su vida personal, solo se indica que vive fuera de Boston con su esposo y sus 2 hijos. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar esta autora y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.